Bueno, empezamos. Buenas tardes, gracias por vuestra asistencia. Los miembros del Ateneo Republicano de Valladolid queremos agradecer a don Alberto Hernández de México. Fue, cuando conoció a Jesús, era defensor del pueblo del estado de Jalisco. Es como entabló contacto con Jesús, por luego lo que os van a explicar Javier Damaso y él mismo. Y entonces queremos agradecer, en primer lugar, como republicanos, la acogida que tuvieron los republicanos españoles que tuvieron que huir de aquí por el golpe de Estado y el levantamiento militar contra el gobierno de la República, de la Segunda República. Y en segundo lugar, agradecer que haya promovido este acto homenaje a Jesús, miembro, compañero y socio del Ateneo Republicano. De Jesús no se puede, vamos, lo primero que quiero decir es que Jesús era una de las personas que merecía la pena conocer. Tuvimos la suerte de coincidir con él en el tiempo y en el espacio, y sabíamos que siempre estaba ahí, podíamos contar con él, pero contar con él en el sentido que dejó escrito Mario Benedetti: compañero, sabes que puedes contar conmigo, no hasta 1 ni hasta 10, sino contar conmigo. Isabel, ya sé que lo sabes, pero todas las personas de aquí queremos decirte que la familia de Jesús era más amplia que la que formabais con él, tú, Pablo y Miguel. Ahora Javier Damaso va a hacer la introducción de cómo fue este acto, y Alfonso Hernández, que ahora es investigador en la Universidad de Salamanca, pues contará toda la génesis. Y Elena primero, pues Elena primero. Y todo, pues vale. Buenas tardes. Yo hablo muy alto. Buenas tardes y muchas gracias por venir. Muchas gracias por querer hacer este homenaje a nuestro amigo Jesús. Era conocido y amigo por la mayoría de vosotros. Es decir, que poco voy a poder decir que no sepáis. A mí me ha llamado Javier Damaso a mediodía y me ha dicho, di algo. Dije, es que corro el peligro de emocionarme, porque es duro. Hace poco tiempo que se nos ha ido Jesús y todavía lo tenemos muy difícil. Jesús era tanto y tantas cosas a la vez que es muy difícil comentarlas todas. Era un activista vecinal, ya lo sabéis, en La Rondilla, en su barrio Belén, en la revista del barrio Belén, que según me comenta la gente, bueno, los vecinos, vecinas y amigos, era el alma de esa revista. Y en junio la esgueva, que fue una idea suya y se llevó adelante. Muchísimas más cosas, seguro, a nivel vecinal, vosotros lo conocíais y ya lo sabéis. Estaba involucrado con Valladolid, con su provincia, su patrimonio y su historia. Sabéis que escribía un blog todos los días, o casi todos los días, en el norte de Castilla, que leíamos, yo por lo menos, leía con muchas ganas por lo que nos contaba Jesús ese día. Además, su historia era político, lo sabéis, era militante del PC, de Izquierda Unida, de Comisiones Obreras, había sido concejal, diputado y luego, sus últimos años, trabajador de banca.
Y de trabajadores de banca quiero contar una anécdota. Si os acordáis que le conocíais, la familia, era chistoso. Jesús era chistoso. Nos contaba chistes que decíamos, pero esto os dedicáis en el banco. Es decir, los últimos años Jesús trabajó en la banca, pero no dejó de ser un activista vecinal en el medio ambiente y en la política. Pero sobre todo era dialogante y respetuoso con sus contrarios, aunque fueran de otra ideología. Y lo digo yo misma, que siempre fui amiga de él, estuviera donde estuviera. Y ha seguido siendo hasta el final. Era capaz de conversar y entender, y entenderse y hacerse entender con todo tipo de personas, aunque no fueran de su cuerda. Por lo tanto, era una persona muy dialogante. Eso no quiere decir que no tuviera sus ideas, que las tenía, y las discutía, quiero decir, las discutía, pero nunca con esa actitud que estamos desgraciadamente acostumbrados a ver entre rivales políticos. Escribía a un amigo y vecino que le desconcertaba y le encandilaba a la vez la persona de Jesús, por el profundo componente humano que respiraba y sobre todo estimaba. Y añadía a lo que decía Eduardo Galeano: culta es la persona que es capaz de escuchar al otro. Decía una amiga común, el otro día me decía, y lo hablábamos, que sí, que era muy culto, y seguro que debido a todo lo anterior, a todo junto, a sus lecturas, a sus estudios, autodidacta, y de su profunda humanidad. Lo que hacía de su compromiso con la ciudad, la provincia y su gente, y sobre todo su compromiso con todos los amigos y amigas, y sobre todo su familia. Todo eso era su forma de estar en la vida, de una manera profundamente generosa y sobre todo amiga. Jesús seguramente, como dicen por ahí, nadie es imprescindible ni sustituible. Pero yo esta expresión a veces la dudo. Yo creo que Jesús era una persona que va a ser muy difícil que podamos encontrar otra igual. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero que debo hacer es agradecer al Ateneo la acogida y la rápida respuesta para poder organizar este acto. Creo que es de completa justicia. Y lo segundo que quiero agradecer es a Alfonso Hernández Barrón su presencia en Valladolid, su generosidad y su sensibilidad. También Jesús fue enormemente generoso y precisamente por eso estamos aquí. Mi presencia es simple y llanamente consecuencia de su generosidad. No habíamos sido especialmente amigos, conocidos sí, y a veces pues habíamos tenido posiciones políticas distintas, no sé si encontradas. Podría contar diversas anécdotas, como todos, estoy seguro que las podemos contar. Aunque creo que hace 30 años nos respetábamos mutuamente de modo muy cordial. Pero no he ido a hablar de eso, perdón. Hace 3 años me llamó y me dijo que habían venido a Valladolid
delegación mexicana de defensores de los derechos humanos o defensores del pueblo de varios estados de México, encabezados por el defensor del pueblo de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, y que estaban buscando los restos de un cacique indígena, Francisco Tenamaxtli, que había sido el líder de la guerra del Mistón, que había traído de cabeza a los españoles y al que les costó vencer y capturar. Tan problemático resultaba Francisco Tenamaxtli que decidieron trasladarlo a España, en mucha medida para librarse de él, trasladarlo a la península. Estamos hablando del año 1552, justo después de la controversia de Valladolid, que enfrentó a Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda para determinar si los indios tenían alma, y entonces no se les podía exterminar. La cosa tiene su importancia, porque Tenamaxtli fue traído a Valladolid sin indicar que era un jefe indígena, un rey indígena, un cacique indígena, por lo que le trataron como uno más. En la época eso era relevante, porque ser un cacique indígena tenía un trato diferente. Bien, consiguió encontrarse en Valladolid con Bartolomé de las Casas, y este asumió su causa reclamando su derecho como cacique indígena ante la corona, el reconocimiento y los derechos de su pueblo. Juntos consiguieron precisamente plantear ante el rey la reclamación, pidiendo el reconocimiento de su dignidad y la de su pueblo. Según las investigaciones existentes, su residencia estaba en el viejo hospital de Esgueva, aquí detrás, en la actual calle Esgueva, por donde pasaba el río, y cuando ya había manifestado su voluntad, consiguió el reconocimiento real como cacique indígena, recibía también unos estipendios o una manutención, y cuando ya había manifestado su voluntad de regresar a México, pidiéndoselo a Carlos I, enfermó. Pese a los cuidados médicos que al parecer le sufragó la corona, falleció en Valladolid sin poder regresar a su patria. Todo indica que Tenamaxtli fue enterrado en el cementerio del Hospital de Esgueva, que se encontraba frente a la entrada de la iglesia de la Antigua, donde ahora está colocada la calle Piedra. Pues bien, Alfonso Hernández Barrón y los defensores del pueblo de los estados mexicanos habían contactado con Jesús para si él podía ayudarles en Valladolid a encontrar los restos de Tenamaxtli. También si le podían ayudar a contactar con las instituciones, con el ayuntamiento y con la universidad, y hacerle algún tipo de homenaje o de rendirle tributo. Jesús contactó conmigo para que hiciera las gestiones con la universidad y para presentar también el libro sobre Tenamaxtli que había escrito el profesor Alfonso Hernández Barrón. Y así lo hicimos. Se hizo un acto de reconocimiento en la universidad y el ayuntamiento, como podrá contar Alfonso, hizo que se plantara un árbol en memoria y reconocimiento de Tenamaxtli en el Parque del Poniente y colocó una pequeña estructura para que se pusiera una placa que aún está sin poner. En alguna ocasión, contaré, Jesús y yo fuimos a ese árbol y rendimos tributo a la memoria de Tenamaxtli, en coordinación con Alfonso, colocando una vela y quedando allí un pequeño tiempo. La historia que estoy contando habla en definitiva de un vínculo fraternal y de la memoria de gentes que lucharon por la dignidad. Francisco Tenamaxtli
y Bartolomé de las Casas. Ahí estuvo Jesús Santa mostrando y llevando a la práctica una versión amable de Valladolid, una versión solidaria y de compromiso y reconocimiento con nosotros. Tiene la palabra Alfonso Hernández Lara. Saludo con profundo afecto y respeto a todas las personas que hoy han dedicado una parte de su tarde para acompañarnos a este que no aspira a ser más que un sencillo homenaje más de los muchos que merece la memoria de nuestro querido Jesús Santa Roca. Agradezco desde luego al Ateneo Republicano de Valladolid, a don Alejandro Bachiller, a Fernando Galiño y a todo el equipo que hace posible que esta expresión de esfuerzo, de convicciones, también hoy nos permita en este espacio realizar este homenaje. Agradezco las palabras de Elena Pérez y muy desde el corazón agradezco a nuestra querida Isabel Sancho y en su presencia a Pablo y a Miguel, porque pues sabemos que están en este proceso que viene luego de circunstancias tan complejas y complicadas y difíciles, y que esperemos nosotros no ser inoportunos. Lo único que hemos querido desde el corazón es venir a dar un testimonio de gratitud a un gran hombre, a una gran persona. Agradezco también a nuestro querido Javier Damaso y a muchos otros compañeras y compañeros que nos han acompañado en parte de este camino que ya ha platicado Javier en estas breves palabras. Vengo, desde luego, también a entregar un testimonio de gratitud que haré en unos momentos más, de aquel grupo de defensoras y defensores de derechos humanos que acudimos hace 3 años y que fuimos recibidos como si nos tratáramos de viejos amigos por don Jesús Santa Roca. Hoy que bajé del tren, no pude evitar conmoverme y de decir, pues, no es la misma Valladolid si no está Jesús. Eso fue lo primero que me vino a la mente, porque nunca he conocido a nadie que haya amado y que lo haya expresado tanto, haya querido tanto a su ciudad como Jesús Santa Roca. Y vaya que me ha tocado conocer a muchas personas, cronistas de muchas ciudades y de muchos países por mi trabajo como defensor del pueblo. Hace unos momentos decía Elena, el compromiso con su ciudad, con su gente, el amor a su patrimonio, a su historia. Yo le agregaría a la humanidad, porque desde esa grandeza de la sencillez, Jesús Santa Roca trasciende lo local y se convierte en uno de esos personajes universales, por tantas cualidades que distinguen a la gente buena, por su generosidad, porque desde el primer momento se volvía un ser entrañable, sumamente generoso, con una gran calidez y una gran calidad humana, digno representante de los mejores valores de esta ciudad de Valladolid. Así que vengo a darles las gracias y darle las gracias a Jesús y a su familia, pero también a todas y todos ustedes que de alguna manera le conocieron, le acompañaron y le extrañan. Porque 3 años tuvimos apenas de conocernos, pero fueron suficientes para sentir que era un personaje al que uno conocía de toda la vida. Sentía en él que estaba en casa cuando llegaba a Valladolid. Así lo sigo sintiendo ahora, porque en esos 3 años hemos logrado concretar un vínculo que va más allá de los gobiernos, de las ideologías, de la política.
un vínculo que va desde la humanidad. Jesús nos ayudó a honrar la memoria de un personaje que ha sido buscado desde hace mucho tiempo, por gobiernos, por investigadores, por instituciones, pero que nunca se había logrado desarrollar una perspectiva de búsqueda desde el corazón. Les platico un poco. Sobre Tenamastli han escrito grandes investigadores. Uno de ellos, y recomiendo su obra si tienen interés en conocer un poco más de su historia, don Miguel León Portilla, autor también de La visión de los vencidos, entre otras obras tan importantes en la literatura de identidad de los pueblos, particularmente los pueblos originarios. Él documentó, encontrando en el archivo de Indias, una serie de cartas donde constan los argumentos de Tenamastli para defender a los pueblos de lo que hoy es la nación mexicana. Lo mandaron acá a Tenamastli con la consigna de colocarlo en donde nunca volviera, y quiso la fortuna que acá encontrara a Bartolomé de las Casas, a Monseñor Bartolomé de las Casas. Entonces aquello se convirtió en una unión que trascendió hasta completar de manera clara, con un ejemplo viviente de lo que se había debatido meses antes de su llegada en la ya famosa y conocida controversia de Valladolid, encontró en Tenamastli un ejemplo viviente, claro, de lo que se había estado argumentando y cómo esto era realidad. Valladolid, y se lo he comentado a todas las personas con las que puedo hablar de esto, debe ser reconocida como la cuna de los derechos humanos, porque esto se hizo mucho antes de la Declaración Francesa de 1789. Estamos hablando de que ese valor, ese significado que se logró con la defensa de los pueblos originarios, desde una perspectiva filosófica profunda y con argumentación jurídica, ayudó a que se modificaran las leyes y el trato hacia los originales de América. Eso fue algo muy trascendente. La última carta que se encontró de Tenamastli decía lo siguiente, si me permiten leer un pequeño fragmento. He sido enviado a estos reinos de Castilla preso y desterrado, solo, desposeído de mi estado y señorío, de mi mujer e hijos, con suma pobreza, sed y hambre y extrema necesidad, padeciendo muchas injurias, afrentas y persecuciones. No ha bastado hacerme hecho tantos y tan muchos y no creíbles daños irreparables, haciéndome guerras injustas, cruelísimas, matándome en ellas muchos de mis vasallos y a mis parientes y deudos. Teniendo ante sus ojos a Dios y a la verdadera justicia, consideren los incomparables agravios y males que yo y todos los naturales de aquella provincia hemos recibido. Y en aquella sazón no fue alzarnos y rebelarnos, sino huir de la crueldad inhumana y no sufrible, como huyen los animales de quien los quiere matar, y que esta manera de defensa Dios y la naturaleza no la quitó, ni privó aún a las bestias, ni a las piedras que no tienen sentido. La servidumbre impuesta a quienes son gente libre es contraria a toda natural justicia. Suplico, me haga justicia, mandándome restituir a mi tierra y patria, a mi mujer y mis hijos, con darme licencia que yo me pueda volver libremente. Imploro y pido justicia. Esa fue la última carta que escribió Tenamastli. A las 2 semanas falleció, como ya nos lo ha comentado Javier. Cuando yo he contado esta historia a Jesús Santa Roca, de inmediato sentí la solidaridad, la acogida y el compromiso por ayudarnos en esta causa. Como diría José Martí,
Ver un crimen en silencio equivale a cometerlo. Y Jesús Santa Roca logró lo que no habían logrado ni los gobiernos, ni las universidades, ni las instituciones. Estableció un vínculo solidario con los pueblos indígenas, porque déjenme contarles que la misión que encabecé hace 3 años no era una misión institucional, era una misión desde los pueblos, porque aún viven en nuestro país 68 pueblos originarios con muchas otras variantes en lenguas y en dialectos que mantienen viva la identidad de los naturales de entonces. Hicieron ceremonias y prepararon la venida para venir hasta acá. Se tardaron 2 años en preparar toda una serie de rituales y de peregrinaciones a lugares donde había estado Tenamastli. Se recolectó tierra y agua de sus manantiales, y entonces un buen día, en una ceremonia, en la entraña de los pueblos y de las comunidades, me llamaron y me dijeron: el camino está abierto. Ahora es tiempo de que vayas y allá encontrarás quienes nos ayuden para localizar a Tenamastli. Pues encontramos a Jesús Santa Roca. Y con esa tierra y esa agua abonamos la tierra con la que se ha sembrado ese arce canadiense que hoy tienen ustedes en el Parque Poniente. Sin placa. Ahí lo tienen. Que ya lo está buscando. Que ya lo estamos. Pero miren ustedes, hoy por la mañana llegué y sentí que había llegado a saludar a Tenamastli. Ha establecido ese vínculo con los pueblos y pareciera quizá no trascendente, porque luego sabemos que la dimensión política complica las cosas. Los pueblos de México, y particularmente de esa tierra que se fundó en nuestra tierra, que hoy es Jalisco, que es Guadalajara, una ciudad donde viven más de 6 millones de habitantes, está más hermanada que nunca con la de Valladolid. Y todo esto gracias a Jesús Santa Roca, que nos lleva a un plano de la colectividad, de lo comunitario, como él lo decía. Decía, es de esas personas que vale la pena conocer, sin duda. Contabas con él, sin duda. El documento que traigo aquí son 3. Este viene firmado por una de las defensoras que todavía está en funciones, que la conociste, Isabel, y que me voy a permitir leer. Pero además vienen 2 cartas suscritas por las organizaciones de defensas de derechos humanos de todo México, una de ellas, y otra de ellas suscrita por la Asociación Global de Ombudsperson Locales, es decir, defensores de diferentes continentes y de diferentes países. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús Santa Roca es un personaje universal desde el corazón de los pueblos. Y esto, queridas y queridos vallisoletanos, se los digo desde el corazón. Venimos a homenajear a Jesús Santa Roca, pero yo también quiero rendirle un homenaje a este pueblo de Valladolid, porque tuvieron en él a alguien que supo expresar estos valores de solidaridad, de generosidad, de calidez y de calidad humana. Procedo a entregar este reconocimiento que dice lo siguiente. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, en este caso de Tlaxcala, otorga el presente reconocimiento póstumo a don Jesús de Anta Roca por su solidaridad y alianza en la recuperación de la memoria de Francisco Tenamastli, quien falleció en Valladolid, España, el 5 de octubre de 1556, a pocos días de haber expresado como última voluntad que se le permitiera regresar con los suyos. Francisco Tenamastli fue un precursor en la defensa de los derechos humanos en América,
y encontró en don Jesús de Antarroca una persona sensible y comprometida desde la más profunda espiritualidad, por lo que dejamos este testimonio en manos de sus familiares, seres queridos y de todas las generaciones de vallisoletanos que han tenido en él un digno representante de los mejores valores de esta ciudad. Está firmado en marzo de este año. Y acompañando este sencillo reconocimiento vienen estas dos cartas, una en nombre de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, donde expresan también su sincero reconocimiento a don Jesús de Antarroca por su invaluable compromiso social como activista, así como por su dedicación en la conservación de la memoria histórica y difusión del legado de Francisco Tenamastli. A través de su trabajo honró la lucha de quienes como Tenamastli defendieron los derechos humanos con valentía, lo que refleja su profundo sentido de humanidad y compromiso con la defensa de la dignidad y la verdad. A sus familiares y seres queridos les expresamos nuestro más sincero respeto y gratitud por su vida y obra, que permanecerán como ejemplo de vocación y solidaridad. Esta representa a todas las defensorías del pueblo de México, que son 33. Y esta viene firmada por el presidente de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto de Argentina, que además es el que preside la asociación en ese momento, cuando ha fallecido Jesús. Presidía la Asociación Global del Ombudsperson local, donde se integran defensorías de España, de toda América, de África e incluso del Medio Oriente, de Europa, desde luego. Estimados familiares y amigos, reciban un afectuoso y respetuoso saludo a través de estas líneas. Queremos expresar nuestro más sincero reconocimiento a la vida y legado de don Jesús de Antarroca, un incansable defensor de los derechos humanos cuya labor ha dejado una huella indeleble en la memoria colectiva. Desde la Alianza Global del Ombudsperson local nos unimos para honrar a un hombre cuya convicción, entrega y profundo sentido de justicia trascendieron fronteras. AGOL es una red internacional de defensorías del pueblo locales comprometida con la promoción y protección de los derechos humanos a nivel comunitario. Nuestra misión es fortalecer la justicia social, la equidad y la dignidad humana, principios que guiaron la trayectoria de don Jesús de Antarroca y que hoy celebramos con admiración y gratitud. Su compromiso con la defensa de la verdad, la justicia y la memoria histórica lo convirtieron en un referente imprescindible para quienes dedicamos nuestra labor a la protección de los más vulnerables. Su incansable trabajo en la conservación y difusión del legado de Francisco Tenamastli, líder indígena Caxcán y defensor de los derechos humanos, refleja su profunda convicción de que la historia no solo debe ser recordada, sino también reivindicada como un instrumento de transformación social. En cada historia que rescató, en cada voz que amplificó y en cada acción que promovió, reafirmó los valores fundamentales que inspiran a las defensorías del pueblo en todo el mundo: la promoción de la dignidad humana, la protección de los derechos fundamentales y la construcción de un futuro donde la justicia y la verdad sean pilares inquebrantables. Desde cada defensoría local que integra AGOL, nos unimos en un homenaje colectivo a su vida y obra, reconociendo su invaluable contribución y el impacto perdurable de su trabajo. Su legado es un testimonio del poder transformador de la defensa de los derechos humanos y un recordatorio de la importancia de preservar la memoria histórica como base para construir un mundo más justo y solidario. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de recuerdo y gratitud, con la certeza de que su ejemplo seguirá inspirando a quienes trabajan incansablemente por la dignidad y los derechos de todas las personas. Isabel, familia,
forma sencilla. Saben ustedes que nosotros pues somos defensores de a pie, pero que con el corazón en la mano, de verdad, disculpándonos, no queremos generar, pero creo que es tiempo también de celebrar el legado, la vida que nos ha dejado Jesús. Cada primavera veníamos y nos reuníamos en torno a este árbol al que invitamos ahora a todas y a todos ustedes que visiten, porque es también parte del espíritu de Jesús, ahora en una causa que tiene un significado al otro lado del Atlántico. Que visiten este parque y que cuando pongamos la placa, que seguramente lo vamos a lograr, podamos encontrarnos como pueblos hermanos. Y recibe este testimonio, querida Isabel y familia, con el reconocimiento de todos los defensores del pueblo de México y del mundo. Y no me resta más que reiterar mi agradecimiento a todas y todos. Esperemos que algún día logremos, bueno, déjenme decirles, para nosotros ya encontramos los restos de Tenamastri, porque el último libro que he publicado tiene como título precisamente eso, Recuperación de una memoria histórica. Lo hemos recuperado y vayan ustedes a saber si encontramos los restos mortales. Pero el espíritu, claro que está aquí. Y hoy al ver a tantas personas, yo suponía que tendríamos un evento de 5 o 6 personas en torno al árbol, como lo solíamos hacer cada que veníamos con Jesús. Pero ahora sé, y lo comparto, lo platicábamos un poco, que hay muchos deseos de todas y de todos de honrar su memoria. Ojalá y haya oportunidad para que se sigan rescatando las historias que como esta que quizá muchas y muchos no conocían de lo tanto que hizo Jesús, pero que seguramente hay muchas otras que se han hecho y que se desconocen. Ojalá y nos demos oportunidad para recrear desde la comunidad los logros de cada uno de nuestros integrantes. Pues, Pampa Dios, muchas gracias. Yo simplemente daros las gracias a vosotros porque nos habéis hecho también reconocer a esta persona que nos ha unido de una manera o de otra y que hemos conseguido algo, que es que se le reconozca en algún momento, en un punto, su presencia también ahí. Y al resto, muchas gracias por vuestra presencia y nada más, porque no puedo decir más. Muy bien. Si alguien quiere decir algo, no vamos a alargarnos mucho, pero si hay alguien que quiere decir algo, si no, nos vamos. Pues muchas gracias.